Vamos a iniciar con nuestra clase final de este módulo. Me confirman, por favor, si la pantalla se está compartiendo y si se me escucha. Sí, se está compartiendo, doctora, y se la escucha. Muchas gracias. Entonces, hoy vamos a continuar con el tema de ecografía prostática. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a abocar a las lesiones malignas, es decir, al cáncer de próstata. Los objetivos de aprendizaje para esta clase es identificar los hallazgos ecográficos sugestivos de cáncer de próstata, principalmente en la zona periférica, incluyendo signos morfológicos, Doppler y la correlación con las alteraciones del PSA. Diferenciar las características ecográficas del carcinoma prostático de otras patologías benignas estudiadas en la clase anterior, como son la hiperplasia prostática benigna, la prostatitis y los quistes. Y aplicar los principios básicos del sistema PIRAT como introducción conceptual para la valoración de sospecha oncológica, aunque la resonancia sea el estándar actual. Entonces vamos a dividirlo en 6 partes. Durante la primera parte vamos a tener un recordatorio rápido de las lesiones benignas que vimos en la anterior clase. Como parte 2 vamos a ver los hallazgos ecográficos del cáncer de próstata. Como tercera parte vamos a tener una pequeña introducción conceptual del sistema PIRATS y el rol de la ecografía en el cáncer de próstata. Como cuarta parte vamos a tener casos multisistema. Al ser esta la última clase vamos a tener casos integradores que van a incluir tanto a casos de cuello, de mama y de próstata. Y vamos a ver si nos alcanza el tiempo, porque esta es una clase corta, de dar el examen final digital. Son 10 preguntas que valen 2 puntos cada una. Son preguntas de selección múltiple que están en relación a los casos principalmente de lo que hemos ido viendo hasta ahora. Y también tenemos una tarea extra que va a ser el llenado de la ficha metacognitiva. Entonces, empezando con un recordatorio rápido respecto a la patología benigna que podemos encontrar durante el estudio ecográfico de la próstata. La principal y la más frecuente va a ser la hiperplasia prostática benigna, que ecográficamente se va a manifestar por un aumento del volumen de la próstata, afectando principalmente lo que es la zona transicional. Entonces, la próstata se observa aparte de aumentada de volumen con una ecoestructura heterogénea. El caso de la prostatitis, que es un proceso infeccioso inflamatorio de la próstata, cuando nosotros lo vemos por ecografía, vamos a observar un aumento del volumen de la glándula, además que la ecogenicidad de esta va a estar disminuida, se va a encontrar hipoecogénica, y lo más importante que cuando nosotros apliquemos el Doppler color, vamos a poder evidenciar lo que es la hipervascularidad difusa. En el caso de los quistes, son otra patología benigna que podemos encontrar en la próstata, que se van a ver como imágenes anecoicas que pueden ser redondeadas o ovaladas, y lo importante es que estas no van a tener flujo cuando nosotros pongamos el Doppler color. Y los cálculos que se van a observar como imágenes hiperecogénicas que proyectan sombra sónica posterior. Ahora ingresando a lo que corresponde para el día de hoy, que son los hallazgos ecográficos del cáncer de próstata. Como habíamos visto cuando revisábamos lo que es la parte de la anatomía, la zona más afectada o en la que se va a sentar principalmente el mayor porcentaje de casos de cáncer va a ser la zona periférica, donde se va a tener lugar el desarrollo de cáncer primario de próstata en un 70 a 80% de los casos. Típicamente, estas lesiones se van a ver como nódulos sólidos, hipoecoicos, no encapsulados, pueden tener bordes mal definidos o incluso pueden ser infiltrativos. Esa es la apariencia típica. La ecoestructura de estos nódulos suele ser heterogénea, pueden presentar calcificaciones distróficas o incluso áreas quísticas centrales en relación a necrosis central.
Cuando nosotros aplicamos el Doppler color, va a ser variable lo que vayamos a encontrar. Puede presentar vascularidad periférica o podría presentar también vascularidad caótica interna focal a nivel de la lesión. Entre los signos indirectos que nos deben hacer sospechar de que existe una alteración que pueda ser cáncer a nivel de esta glándula es la asimetría glandular o la pérdida de la definición de la cápsula prostática, lo cual estaría indicando que existe una invasión extracapsular. Entonces, el punto importante que quiero que se les quede es que la zona más afectada para el desarrollo de cáncer prostático va a ser la zona periférica, que como habíamos visto correspondía al mayor porcentaje del tejido prostático. Y a este nivel es donde se va a localizar el 70 al 80% de los casos de cáncer de próstata. Nosotros podemos observar esta zona en los diferentes cortes de la glándula. Entonces acá nos muestran imágenes de resonancia magnética que nos obtienen cortes de la base de la glándula, de la porción media de la glándula y del ápex de la glándula. Y fíjense ahí cómo la zona periférica siempre va a ser la zona que se va a encontrar más hacia los bordes del tejido glandular de la próstata. Entonces, en la base de la glándula vemos cómo la zona periférica está hacia los bordes. Cuando hacemos un corte a nivel medio de la glándula, podemos ver nuevamente cómo la zona periférica está hacia los lados, pero en este caso también hacia posterior. Y en el ápex podemos observar que la zona periférica nuevamente se va a encontrar ubicado hacia los bordes laterales de lo que es el tejido prostático. Entonces, ecográficamente, como les había comentado, va a ser un poco más complicado, incluso imposible diferenciar las zonas, como se ve en resonancia, que podemos ver hasta los bordecitos de las diferentes zonas. Sin embargo, por topografía podemos suponer o deducir a qué zona pertenece la lesión que estamos evaluando. Entonces, habíamos dicho que la apariencia típica de los distintos tipos de cáncer va a ser que se van a presentar como nódulos hipoecogénicos, no encapsulados, de bordes mal definidos o infiltrativos. Entonces, acá tenemos ejemplos de un caso de cáncer de próstata, donde podemos ver una imagen ecográfica obtenida por vía transrectal. Entonces vemos a la próstata que presenta una morfología conservada. Sin embargo, tiene una ecoestructura heterogénea. Fíjense cómo presenta algunas microcalcificaciones y lo que llama la atención va a ser esta zona focal hipodensa, intensamente muy hipodensa, y fíjense cómo tiene unos bordes irregulares. Y además, si recuerdan las imágenes anteriores, fíjense cómo se encuentra hacia el borde del lado derecho, del lado izquierdo de la próstata. Entonces, esta lesión se encuentra en la topografía de la zona periférica. Es una lesión hipodensa, tiene bordes irregulares y cuando ponemos el Doppler color se observa flujo vascular periférico. Entonces, esta es una lesión sospechosa que podría confundirse con un área de algún proceso inflamatorio. Entonces, para nosotros poder apuntar o llegar al diagnóstico de cáncer, siempre vamos a tener que asociarlo con los hallazgos laboratoriales, es decir, los valores del antígeno prostático, y además tenemos que relacionarlo con el examen físico, es decir, con lo que haya encontrado el médico al tacto rectal de la próstata. Entre otros signos tumorales, respecto a los nódulos cancerígenos que podemos encontrar, va a estar la asimetría glandular. Entonces, acá nosotros tenemos nuevamente otro caso donde es un estudio ecográfico prostático por vía transrectal y vemos cómo la próstata ya no tiene su forma conservada, sino que se observa de morfología alterada y podemos observar cómo hay un aumento del volumen que está afectando principalmente al lóbulo izquierdo.
Entonces acá venía el borde bonito y de repente como que hace un chinchón, tiene bordes más lobulados y afecta el lóbulo izquierdo. Pero además, en su base, presenta un área más oscura, una imagen hipoecogénica, que igual está hacia los márgenes de la glándula prostática. Cuando le ponen el Doppler color, aparte de ver esta asimetría que afecta el lóbulo izquierdo, se puede ver que esa área focal hipoecogénica que observábamos presenta refuerzo vascular y esta asimetría también presenta refuerzo vascular interno. Cuando se pone el Doppler color, el Power Doppler, podemos ver nuevamente cómo existe vascularidad tanto dentro de esa simetría, al igual que en el área focal hipodensa y también hacia la periferia de esa lesión. Y si vemos los bordes y comparamos los bordes del lado derecho de la próstata con el borde del lado izquierdo de la próstata, vamos a ver que existe una pérdida de la definición del contorno de esta área que está causando la asimetría de la morfología de la próstata. Entonces, estos son hallazgos que nos tienen que hacer sospechar de que pueda existir o que se trate de un nódulo cancerígeno. Acá otro ejemplo, otra ecografía de próstata. Vean nuevamente que este es un estudio que se ha hecho por vía transrectal, donde podemos ver a la próstata de morfología conservada. Sin embargo, el parénquima es heterogéneo, presentando diferentes hallazgos. Tiene una imagen hiperecogénica que proyecta sombras acústica posterior en relación a una calcificación, pero hacia la periferia y afectando el lóbulo izquierdo se observa esta imagen, una pequeña área hipoecogénica. En este caso, a diferencia de las que habíamos visto anteriormente, sus bordes todavía parecen o impresionan ser definidos, más el hecho de que esté afectando la zona periférica ya nos tiene que llamar la atención y hace que esta lesión sea más sospechosa. Cuando le ponen el Doppler color, se observa que existe una leve vascularización periférica a nivel de la lesión. El carcinoma prostático. Este es el tumor más frecuente que vamos a encontrar en los pacientes masculinos. El 95% se va a tratar de adenocarcinomas. Entonces, este tipo de tumor se puede presentar de dos diferentes formas. En el 70% de los casos se va a presentar como una lesión nodular y en un 30% lo vamos a encontrar ya en su forma infiltrativa, con afección de las estructuras vecinas. En este caso, la más frecuente en afectarse o la principal en afectarse va a ser la vejiga. Normalmente, los tumores y el cáncer de próstata suele ser asintomático y es por eso que cuando nosotros hacemos el diagnóstico de esta patología, en la mayoría de los casos ya el paciente presenta lesiones metastásicas a distancia. Entonces, este tipo de tumor nos va a presentar síntomas cuando ya están bastante crecidos, o sea, son grandes, y empiezan a obstruir a la uretra por compresión y entonces vamos a empezar a tener síntomas de obstrucción o síntomas de irritación vesical cuando ya hay invasión del piso vesical. Las metástasis características del cáncer de próstata van a ser metástasis óseas principalmente, las metástasis a distancia, y son lesiones osteoblásticas, es decir, son lesiones formadoras de hueso. Así que estas lesiones se van a ver más blancas. En caso de que hablemos de radiología, se van a ver más radiopacas. Y cuando ya hay metástasis a nivel de los huesos, ahí también vamos a presentar síntomas. El paciente va a acudir por dolor óseo, por anemia y debilidad. Entre los factores de riesgo para que el paciente desarrolle un cáncer de próstata va a estar la edad avanzada, factores hormonales, ambientales y genéticos. Y es importante para llegar a este diagnóstico el hacer la correlación con estudios laboratoriales
específicamente del PSA, y además tiene que estar asociado los hallazgos del examen físico, es decir, el tacto rectal, para evaluar el aumento del tamaño prostático, evaluar si existe algún área dura, rugosa o dolorosa al tacto rectal. Entonces, la ecografía prostática siempre va a ir de la mano tanto del laboratorio como del examen físico. Acá tenemos en la primera imagen un ejemplo, un caso de cáncer prostático. Podemos observar cómo la próstata ha perdido su morfología, está aumentada de tamaño, vemos que su parénquima ya es heterogéneo y presenta múltiples áreas hipoecogénicas irregulares que van afectando gran parte del parénquima. Cuando ponemos el Doppler color, vemos cómo existe flujo a nivel de estas áreas hipoecogénicas, como también hay flujo aumentado en el resto de la glándula prostática. Y si se fijan el gran tamaño de esta lesión, vemos cómo incluso ya está protruyendo de manera significativa hacia el piso vesical. Pero además, cuando evaluamos la vejiga, podemos ver cómo el piso de la vejiga y su pared posterior se encuentran engrosadas. Entonces, a este nivel vemos una lesión de características similares a la próstata. Vean cómo hay una lesión nodular, un engrosamiento irregular, que tiene una ecoestructura heterogénea con áreas hipoecogénicas. Y vean cómo el engrosamiento tiene espesores diferentes, tanto en el piso como en la pared. Incluso presenta áreas que parecen proyectarse o protruir hacia la luz de la vejiga. Entonces, esto ya es un caso de cáncer infiltrativo con invasión de la vejiga. Al invadir el cáncer la vejiga, va a haber afección también del trígono vesical, es decir, el lugar donde se unen los uréteres con la vejiga. Como hay obstrucción o afección a este nivel, los uréteres, la unión urétero-vesical puede obstruirse, y si se obstruye a este nivel, lo que va a ocurrir es que tengamos otros hallazgos asociados. Cuando nosotros evaluamos los riñones, vamos a ver que existe dilatación de la pelvis renal y de los grupos caliciales. Entonces va a estar acompañado aparte con hidronefrosis renal. Si afecta la unión del uréter, tanto derecho como izquierdo, vamos a tener dilatación o hidronefrosis bilateral. Si afecta solo un lado, vamos a tener hidronefrosis unilateral. Y si no se hace algo al respecto, muchas veces estos riñones pueden dilatarse de forma severa, llegando hasta grado 4, empieza a comprimirse el parénquima, el riñón empieza a sufrir y puede cursar el paciente con una falla renal o una insuficiencia renal. O en otros casos también podría complicarse con una infección renal o una pielonefritis. Acá les presento algunas imágenes de las metástasis a distancia características que da el cáncer de próstata, que como les mencionaba va a ser metástasis óseas, que son osteoblásticas, es decir, formadoras de hueso. Entonces acá tenemos una radiografía de la columna lumbosacra, donde vamos a ver que los cuerpos vertebrales afectados por células metastásicas del cáncer de próstata se van a ver mucho más blancas de lo que se esperaría, porque como habíamos dicho, son formadoras de hueso. Y va a ser mucho más evidente cuando nosotros lo valoramos mediante tomografía computarizada, donde vamos a poder diferenciar mucho mejor esas lesiones osteoblásticas que se van a ver como áreas hiperdensas que van a estar afectando múltiples niveles discales y afectan tanto los cuerpos vertebrales como las espinas o las apófisis espinosas transversas o la apófisis espinosa como tal. Acá tenemos otro caso donde la metástasis es mucho más aparatosa que el primero. Fíjense que todas las vértebras están aumentadas en densidad, se ven mucho más blancas de lo que deberían verse, y en la correlación tomográfica se puede observar mucho mejor cómo las lesiones osteoblásticas están comprometiendo casi la totalidad de los cuerpos vertebrales. Acá a este nivel todavía hay
el platillo inferior todavía está conservado, sin embargo, el resto de las vértebras tienen un gran compromiso de lesiones osteoblásticas. Entonces, sucede que muchos pacientes acuden a la consulta solo por dolor lumbar, pacientes masculinos añosos, se les hace una radiografía para buscar una patología aparte, ya sea pinzamientos o alguna hernia discal, y nos encontramos con este tipo de lesiones. Entonces, al ver este tipo de lesiones en adultos mayores, nosotros tenemos que sospechar que pueda existir un tumor prostático, que se trate de cáncer prostático. Entonces, muchas veces el paciente viene por esto y luego es referido recién al urólogo para que realice la valoración prostática, se le hace el examen físico, se le hace los laboratorios y se le solicita la ecografía, y ya nos encontramos con casos avanzados como el que hemos visto en la anterior diapositiva, con tumores prostáticos grandes que ya están invadiendo la vejiga, que ya están produciendo obstrucción de los uretes y ya se están acompañando con daño renal. El adenocarcinoma prostático. En este tipo de cáncer, el 70% de las lesiones se van a presentar como imágenes nodulares hipoecogénicas, que como habíamos dicho van a afectar principalmente la zona periférica. Es más frecuente en la región posterior. Sin embargo, a pesar de que esa es la presentación típica de los cánceres de próstata, vamos a tener otro porcentaje que es menor, que puede presentarse de otra manera, es decir, de cogenicidades diferentes. Un 30% nos dice que puede presentarse como imágenes nodulares isoecogénicas, y de 1 a un 5% esas imágenes cancerígenas pueden presentarse de forma hiperecogénicas. Pero no importa la ecogenicidad de la lesión, cuando nosotros apliquemos el Doppler color, se van a caracterizar este tipo de cáncer por ser hipervasculares. Entonces, acá tenemos un estudio prostático donde se observaba hacia el lóbulo izquierdo una pequeña lesión nodular hipoecogénica, ovalada, en este caso hasta los bordes se impresionaban definidos, pero si se le aplicaba el Doppler color, esta presentaba hipervascularización. En este otro caso podemos ver nuevamente a la glándula prostática, su morfología impresiona todavía conservada, pero en la región posterior, fíjense cómo existe un área de mayor hipoecogenicidad, y fíjense cómo también sus bordes están parcialmente definidos, no se definen bien, y cuando nosotros aplicamos el Power Color, vemos cómo existe un aumento del flujo a nivel de esta lesión. Entonces, el tener lesiones hipoecogénicas en la zona periférica y que además sean hipervascularizadas, nos debe hacer sospechar de que se trate de una lesión maligna. Podemos tener dificultad en la visualización de las lesiones nodulares que son isoecogénicas, especialmente cuando hacemos las ecografías por vía suprapúbica. Puede que en la mayoría de los casos, cuando la lesión es isoecogénica, no logremos visualizarla. Entonces, entre los beneficios de realizar una ecografía transrectal, cuando hablamos del cáncer de próstata, va a ser que este estudio es de bajo costo y está disponible. No tanto así como la resonancia magnética, que como les había comentado es el gold estándar para la estratificación de esta patología. Sin embargo, hay pocos resonadores y en el sistema público, al menos en Cochabamba, no contamos con resonador. Así que el costo de este servicio suele ser elevado, así que nuestros pacientes lo más que podemos ofrecerles va a ser ecografía, suprapúbico transrectal y tomografía. Entonces, la ecografía nos puede orientar un poco a diferenciar entre lesiones benignas y lesiones malignas, teniendo en cuenta especialmente lo que les mencionaba, dónde se encuentra la lesión. Si se encuentra en la zona periférica, tiene que ser catalogada como una lesión de sospecha. En cuanto al cáncer de próstata, como hemos ido viendo, la mayoría de las lesiones se van a presentar como imágenes hipoecogénicas, que es el aspecto típico de este tipo de cáncer. Sin embargo, en un menor porcentaje puede presentarse de aspecto isoecogénico o hiperecogénico,
y estas van a ser difícilmente visualizadas en este estudio. Y lo importante, nuevamente repitiendo, es que las lesiones nodulares van a presentar flujo vascular que podría ser interno a nivel de la lesión o también podría ser flujo vascular periférico. Entonces, la ecografía transrectal va a tener una baja especificidad y una baja sensibilidad para la detección del cáncer, especialmente cuando se trata de lesiones isoecogénicas que pueden pasar de ser percibidas. Entonces, nos dice hay una limitación crítica de un 30% de los carcinomas que no van a ser visibles por la ecografía solamente y van a necesitar en realidad de un estudio de mayor complejidad, como es la resonancia magnética. Introducción conceptual al PIRADS. Entonces, como hemos visto, cuando hablábamos de nódulos de tiroides, teníamos un sistema para poder clasificarlos, que era el TIRADS. Cuando hemos hablado de nódulos mamarios, teníamos otro sistema específico para clasificarlos, que era el BIRADS. Entonces, la próstata también tiene su sistema estandarizado, pero en este caso es para resonancia magnética. No está todavía, no tiene los parámetros para ser aplicados a ecografía. Entonces, este es el PIRADS, es un sistema estandarizado de imágenes prostáticas, pero abocado a imágenes prostáticas por resonancia magnética. Al igual que el TIRADS y el BIRADS, va a clasificarlo en 5 categorías. El PIRADS 1 nos va a hablar de hallazgos en resonancia magnética que nos hagan sospechar o que muy poco de que se trate de un cáncer. Entonces nos dice un caso clínicamente significativo, muy poco probable. El PIRAD 2 nos dice poco probable. El PIRAD 3 nos dice que es intermedio. El PIRAD 4 que es significativamente probable. Y en el PIRAD 5 que es muy probable. Entonces, a medida que va aumentando la categoría, el porcentaje de que esa lesión se trate de una lesión cancerígena va aumentando. Como les había mencionado, este sistema está acorde o está diseñado para evaluar las lesiones que nosotros podamos observar a nivel de la próstata, pero en resonancia magnética. Entonces va a utilizar secuencias específicas para valorar estas lesiones. Y acá arriba nos presentan esas secuencias, una B alto, la ADC o la T2. El color se podría decir o las intensidades que van a tener estas lesiones nodulares van a variar dependiendo la secuencia de la resonancia magnética en la que estemos evaluándolas. El sistema PIRADS va a tomar mucho en cuenta dónde se encuentra la lesión nodular a nivel de la próstata y va a diferenciar dos zonas principalmente, que es la zona periférica, que como les había mencionado, cuando vemos lesiones a este nivel, es muy probable que se trate de un cáncer. Y va a valorar también la zona de transición, que es una zona donde es poco probable que las lesiones que se encuentren ahí sean cáncer, y cuando son lesiones malignas, frecuentemente son por extensión de un cáncer de otro lado y no que se haya desarrollado netamente a este nivel. Entonces, si nos fijamos, nos dicen que si nosotros vemos lesiones en la zona periférica que sean de aspecto lineal o en forma de cuña, estas no van a ser tan sospechosas y van a ir a una clasificación de un PIRAD 2. En cambio, si en esta zona vamos a tener ya lesiones nodulares de diferente comportamiento en las secuencias B alto o la ADC, si estas son focales, podrían ir ya a un PIRAD 3 o incluso a un PIRAD 4, que ya tienen una sospecha mayor. Y en el caso de que a este nivel de la zona de transición observemos lesiones nodulares que tengan diámetros mayores a 1.5, van a ser catalogados ya directamente como muy sospechosos y van a clasificarse en un PIRAD 4.
Fíjense la diferencia con las lesiones que se encuentran en la zona de transición. La mayoría de las lesiones que vamos a ver en la zona de transición van a ser catalogadas entre un PIRADS 1 y un PIRADS 3, el 1 y el 2 que son de baja sospecha, el 3 que son lesiones indeterminadas, y dependiendo el tamaño y los bordes de las lesiones, recién van a ser catalogadas como un PIRADS 4 o un PIRADS 5, que son lesiones de sospecha o de muy alta sospecha. Entonces, la ecografía no tiene un sistema PIRAD formal, sin embargo, nos va a servir para guiar la biopsia después de que al paciente le hayamos hecho una resonancia magnética donde se haya observado algún nódulo de sospecha. Entonces, vemos ahí, hay un nódulo sospechoso. Lo que vamos a hacer es mandarlo a biopsia mediante guía ecográfica transrectal. También nos puede servir para evaluación inicial de la próstata en el caso de que no tengamos acceso a resonancia magnética, que es la mayoría de los casos de los pacientes que acuden al sistema público, porque la resonancia magnética, aparte de que son muy pocos los resonadores disponibles, el precio es bastante elevado. También nos puede servir para la medición del volumen, para la densidad del PSA. Hay algunos sistemas de ecografía que vienen con este sistema integrado, entonces, aparte de medirnos el volumen, nos da una densidad del PSA ecográfico, muy diferente de lo que es el hallazgo laboratorial de la medida del PSA. Entonces, es importante y prácticamente obligatorio hacer la correlación clínica de los hallazgos ecográficos, tanto con el examen físico como los hallazgos laboratoriales del PSA total, libre o incluso la velocidad del PSA. Las indicaciones de la biopsia prostática. Nos los van a mandar a los pacientes para realizar una biopsia prostática cuando al examen físico durante el tacto rectal se hayan encontrado hallazgos de sospecha. Le dicen tacto rectal positivo, es decir, una próstata dura, que tenga alguna lesión dolorosa, rugosa, y que además el paciente tenga alteraciones laboratoriales del PSA. Entonces, cuando estamos en ese contexto de sospecha, nos los pueden mandar para hacer una biopsia prostática, aun cuando no veamos una lesión nodular de sospecha. Se utiliza la ecografía transrectal como guía para las biopsias sistematizadas. Vamos a ver que se toman múltiples muestras. Entonces, se toman 5 muestras de cada lóbulo y se hace un barrido para tomar esas muestras. Estas muestras se las toman desde la base hasta el ápice de la próstata. Y en caso de que se hubiera detectado alguna imagen nodular sospechosa, también se biopsia esta lesión, muy aparte de tomar las 5 muestras de cada uno de los lóbulos. Entonces, generalmente las muestras de biopsia suelen ser de al menos 12 muestras, se toma al menos 12 puntos de la próstata, y en Estados Unidos suele tomarse aún más puntos, se toma hasta 16 muestras. Este procedimiento puede tener complicaciones, como ser reacción vagal leve, infecciones o sangrado rectal. Sin embargo, son poco frecuentes cuando uno toma las medidas necesarias para realizarlo. La evaluación ganglionar pélvica. Entonces, como hemos visto en la evaluación de los ganglios del cuello y la evaluación de los ganglios axilares cuando evaluamos mama, aquí también se pueden evaluar ganglios. En el caso del cáncer de próstata, el lugar metastásico principal van a ser los ganglios de las cadenas ilíacas internas y externas. Entonces, esto ya va a estar dentro de la cavidad pélvica, siguiendo los vasos ilíacos internos y externos. Entonces, aquí va a ser el principal lugar del depósito metastásico ganglionar del cáncer de próstata. Con una ecografía prostática suprapélvica
difícilmente vamos a poder llegar a visualizar estos ganglios y hacer la caracterización de los mismos. Con la ecografía prostática de vía transrectal se podría lograr visualizar un poco y caracterizar los ganglios a estos niveles. Sin embargo, el gol estándar, es decir, para la estadificación del cáncer de próstata, que va a ser no solo ver cómo está la próstata, sino que ver el resto del cuerpo para ver si ya existen metástasis ganglionares o a distancia, va a ser la resonancia magnética nuclear o mediante la tomografía computarizada con contraste, los cuales nos van a ser superiores que la ecografía para poder hacer la estadificación y la valoración de estos ganglios. Y al igual que los ganglios de cualquier segmento del cuerpo, lo que nosotros vamos a evaluar va a ser lo que habíamos visto, la morfología de los ganglios, es decir, que estos pierdan su morfología ovalada y se tornen redondeados, que haya alteraciones del hilio, que haya una pérdida del hilio, o que exista engrosamiento cortical de estos ganglios mayor a 3 milímetros. Entonces acá tenemos un repaso corto de las características normales de los ganglios, que normalmente son de forma reniforme, ovalada, presentan una cortical, un hilio prominente, y la vasculatura principalmente va a estar dado a nivel del hilio. En el caso de los ganglios sospechosos que ya presenten depósitos metastásicos de un primario, podemos observar que pueden tener engrosamientos corticales focales que pueden ser de crecimiento excéntrico y van a hacer que el ganglio presente áreas como chinchones de engrosamiento cortical focal. También esas áreas de engrosamiento cortical pueden tener crecimiento hacia adentro, lo cual va a deformar la morfología del ganglio y además va a ir comprimiendo lo que es el hilio graso normal del ganglio y va a hacer que éste modifique su forma. También podríamos encontrar ganglios totalmente alterados de su morfología y con una pérdida total del hilio central, que también nos indica que es un ganglio sospechoso de malignidad o que puede ser un ganglio metastásico. Y en algunos casos también podría haber afección extracapsular del ganglio, el cual va a presentar áreas corticales de bordes irregulares, que también nos habla de metástasis ganglionar. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Vemos como aquí hay un ganglio que, si bien tiene su hilio conservado, presenta un área focal de engrosamiento cortical mayor a 3 milímetros. Acá otro ejemplo de otro ganglio con un engrosamiento cortical focal que le da el aspecto de un chinchón a este nivel. Y acá otro ejemplo, pero ya con un crecimiento hacia adentro. Y vemos cómo va comprimiendo el hilio, lo va desplazando y lo va adelgazando. Otro ganglio con morfología alterada, en este caso ya se observa de morfología redondeada. Vemos cómo presenta cortical engrosada mayor a 3 milímetros y nuevamente está comprimiendo y condiciona una disminución del hilio normal de un ganglio. Y acá dos ganglios ya redondeados con pérdida de su morfología, y en estos ya no se evidencia nada del hilio graso normal. Acá tenemos otro ganglio, en este caso tiene una alteración de la cápsula. Fíjense cómo presenta un área de engrosamiento, un crecimiento nodular, cuyos bordes no se definen. Entonces este ya tiene una extensión extracapsular, que también es un signo de malignidad y signo de sospecha. Ya habíamos visto que el informe prostático debe tener diferentes puntos importantes, como el anotar cuál ha sido el abordaje utilizado, si hemos hecho por vía suprapúbica o por vía transrectal, que tienen que estar las medidas de los 3 ejes de la próstata, acompañados del volumen calculado. Si nosotros vemos alguna lesión de sospecha, tenemos que mencionar en qué zona se encuentra. Habíamos dicho que si se encuentra en la zona periférica es mucho más sospechoso y es mucho más probable que se trate de un cáncer que si viéramos una lesión en la zona transicional o central.
Debemos anotar los hallazgos incidentales que vimos la anterior clase, que son los quistes y los cálculos. Evaluar siempre también la vejiga cuando estamos evaluando la próstata. Los informes que ya habíamos visto la clase anterior y las conclusiones serían las mismas, solo vamos a aumentar una, que vendría a ser que cuando nosotros vemos un nódulo hipoecoico que esté en topografía de la zona periférica y que además presente vascularidad periférica o vascularidad focal y esté asociado a alteraciones laboratoriales del antígeno prostático específico, tenemos que sospechar de que se trata de una lesión cancerígena y derivarlo a el especialista, que en este caso sería el urólogo, el cual ya va a determinar cómo va a seguir evaluando este hallazgo. Lo ideal sería realizarle una resonancia magnética y luego una biopsia prostática. Bien, bueno, dentro de los hallazgos ecográficos se encontraba un nódulo de composición sólida de tamaño 6.5 por 4.2 por 6.4 milímetros de cogenicidad hipocoico, con márgenes definidos lisos de forma más ancha que alta y sin focos ecogénicos, dándonos un TRATS 4. El diagnóstico diferencial, un nódulo folicular benigno, carcinoma papilar de tiroides, y la conducta es de sospecha moderada y por su tamaño corresponde a un seguimiento con control ecográfico en 12 meses. La ¿Ya? justificación por la clasificación es medianamente sospechoso. Por la edad de la paciente, 35 años, de probabilidad de aumento de tamaño, por lo mismo se sugiere control. Ok, volveremos a tu imagen, a la primera. ¿Qué nos dice? Femenina de 35 años, viene por un control tiroideo y se encuentra una lesión en el lóbulo izquierdo medializado hacia el istmo. Entonces, cuando nosotros describamos lesiones, siempre tenemos que empezar mencionando la localización. Igual que en mama empezaba diciendo en mama derecha o en mama izquierda, acá les decía dónde está, tu descripción tiene que empezar diciendo en el lóbulo izquierdo, medializado hacia el istmo, existe y todo tal cual lo que está muy bien. Un TRAT 4. A pesar de que a esta paciente por el tamaño de la lesión se le ha sugerido seguimiento, al final decidió hacerse biopsia. No podía estar en paz y sí le salió una lesión maligna. Sin embargo, los diferentes tipos de cáncer de tiroides, la mayoría son de crecimiento lento. Por eso nos sugieren, a pesar de que ya están en tierra tarto con las lesiones chiquitas, nos sugieren seguimiento nomás. Aparte de cuando son tan pequeñas, a veces cuando uno quiere pincharlas para hacer la biopsia, es un poquito más complicado obtener tejido de estas lesiones. Entonces, esta resultó maligna. Si tienes una lesión maligna, lo que te sugieren es quitar la tiroides y como los tipos de cáncer generalmente suelen afectar los dos lóbulos, te sugieren que te hagas una tiroidectomía total. Como todos sabemos, ya que somos médicos, la glándula tiroides es una glándula importante que va a secretar diferentes sustancias importantes para llevar una vida normal y si nosotros las sacamos todas, vamos a tener que ingerir esas sustancias de forma externa, entonces es una decisión complicada. Si se fijan también, este ganglio, sus bordes no eran tan bonitos, como que tiene algunos bordes medio mal definidos, pero igual sí es un TRAT 4. Solo esa observación respecto a la localización. Vamos a tu siguiente caso. Ya, a ver, descríbenos, por favor. Aquí lo mismo, hayan puesto la mama izquierda, en el cuadrante inferior interno. La dejo leerlo, por favor, doctora. Los cuadros, doctora, empezaría por ahí. No, la descripción directamente. Ya, ok. Se identifican dos lesiones nodulares sólidas en mama izquierda. Primera en el cuadrante inferior izquierdo a horas 8 y la segunda en el cuadrante superior externo a horas 2. Ambas ovaladas y hipoecoicas de bordes circunscritos y orientación paralela, con refuerzo acústico posterior y calcificaciones evidentes.
con un BIRATS 3 y la conducta sería seguimiento ecográficos en 6 meses, diagnóstico diferencial, probable fibroadenoma. Ya, volvemos a la foto. Arriba. Eso. Entonces, fíjense, me han puesto que ambas son hipoecoicas y por ende que ambas son sólidas. Son del mismo colorcito. Una es anecoica y la otra sí es hipoecoica. Exacto. Ahora, ¿qué tal el refuerzo sónico posterior? Ambos tienen refuerzo sónico posterior, pero fíjense, ¿será el mismo tipo de refuerzo sónico posterior? ¿Quién tiene más refuerzo sónico posterior? Más intenso. Una lesión Esa, que es anecoica. Aparte es negra totalmente y tiene intenso refuerzo sónico posterior. Entonces, ¿cuál será su composición? ¿Será sólido? líquido. Líquido, ajá. Entonces, si es líquido, ¿estamos ante qué tipo de lesión? Un quiste. Un quiste. Y si es negro totalmente, ¿qué tipo de quiste sería? Porque teníamos quistes simples, quistes complejos, quistes complicados, microquistes. ¿Qué tipo de quiste sería? Simple. Simple, exacto. Entonces ya ahí ya tenemos que modificar. Son dos lesiones diferentes y ambas son de características benignas. Entonces, la primera sí es sólida, la que han puesto como hipoecogénica, y también sabemos que es sólida porque le han puesto Doppler y tiene refuerzo vascular. Entonces, netamente sólida la primera. Pero la segunda, fíjense, ándate la foto otra vez, por favor. Fíjense cómo es negrita, negrita completamente, ovalada, hermosa, y tiene un intenso refuerzo acústico posterior. Entonces, ese es líquido. Ese es un quiste simple. Ahí cambiaría un poco. Entonces, en tu descripción cambia, son dos lesiones. Empezamos describiendo la primera. Van a tener que poner las características de la primera porque son características diferentes a la otra. La primera tiene TN, refuerzo acústico posterior, la otra tiene intenso, refuerzo acústico posterior, una es hipoecogénica, la otra es anecoica. De todos modos, no me va a cambiar el BIRATS, porque ponemos el BIRAT de la lesión que tenga el BIRAT más alta, en este caso la lesión sólida. El quiste sería un BIRAT 2 si solo hubiéramos visto un quiste, que es un hallazgo benigno, pero la lesión sólida con características de benignidad va a ir como un BIRAT 3, que es un hallazgo probablemente benigno, y tal como han puesto, eso da seguimiento y estamos ante un probable fibroadenoma y un quiste simple asociado. Vamos a tu otro caso. El siguiente caso es ¿qué le han puesto? Léame la descripción, por favor. Ok, se evidencia mi mama izquierda en cuadrante inferior externo a horas 3 y 4, línea AB. Imagen de forma regular y de márgenes no circunscritos especulados. Orientación paralela a la piel y una marcada sombra acústica posterior. Al Doppler color se muestra vascularización interna. En la región axilar izquierda se evidencian lesiones hipocoicas heterogéneas ovaladas de bordes regulares con diámetro de 11.1 por 10.8 milímetros sin presencia de flujo Doppler. Y en la región supraclavicular izquierda, adenopatía hipocoica de aspecto sólido, con bordes irregulares, no se evidencia hilo central, flujo Doppler desorganizado, metástasis. Al Doppler color muestra vascularidad interna, dándonos un BIRAT 5. Y de conducta se recomienda realizar biopsia. Y el diagnóstico diferencial, carcinoma de mama izquierda con compromiso ganglionar regional y justificación altamente sugestivo de malignidad por características. Listo, entonces su caracterización ya han completado todo el cuadrito. Cuando ustedes realicen la descripción, tienen que incluir todas esas características. En su caso, no han incluido la ecogenicidad, que también es un criterio de malignidad. Habíamos visto que en mama las lesiones sospechosas suelen ser muy hipoecogénicas, o sea, son bastante oscuras. Entonces, eso también va en la descripción, márgenes no circunscritos, y luego de márgenes no circunscritos espiculados viene ecogenicidad, muy hipoecogénica, y recién van las otras.
Entonces, el cuadrito normalmente ahorita lo estamos haciendo para que sepan qué es lo que hay que poner y les sea más fácil hacer la descripción. Entonces, no hay que olvidarnos de mencionar esas características en nuestra descripción. Vámonos a la imagen en la región axilar, que le han dado como ganglios ovalados. ¿Qué dice el público respecto a esos ganglios de la región axilar? ¿Serán ovalados? Redondeados. Redondeados, han perdido su morfología. Entonces, axilar, lesiones hipoecogénicas, ya son redondeados. Ahora, cuando estamos evaluando los ganglios, tenemos que evaluar la morfología, tenemos que evaluar el hilio. ¿Esas lesiones tienen hilio? Esas imágenes, perdón. Esos ganglios tienen hilio central. No. ¿Qué dice? No, eso entonces, eso también va en mi descripción. En la región axilar tengo ganglios redondeados con pérdida del hilio central, que ya son signos de sospecha, ya son ganglios sospechosos. Y teniendo esa lesión fea en la mama, ya estoy hablando de ganglios probablemente metastásicos. Entonces, este cáncer ya tiene metástasis en región axilar, pero además fíjense que tiene mayor extensión porque a nivel de la región supraclavicular también tengo otro ganglio feo. Entonces, ese ganglio sí está ovalado, tiene el hilio, ya no lo veo, también tiene pérdida del hilio. Su ecogenicidad es heterogénea, su parénquima es heterogéneo, tiene áreas más hipoecogénicas, son áreas de degeneración necrótica central, y tiene el flujo vascular incrementado. Entonces, tanto los ganglios de la región axilar como el ganglio que estamos viendo en la región supraclavicular tienen características de sospecha, lo que nos hace pensar que este cáncer se ha extendido y aparte es bastante agresivo para que me haya causado metástasis ya hasta en la región supraclavicular. Vamos a su último caso. Por favor, me lee la descripción. Ya. Bueno, la descripción de los hallazgos ecográficos. Bueno, el volumen prostático consta de una medida de 9.54 por 6.35 por 6.11 más la constante nos da un volumen de 192.4 grado 4. En cuanto a los hallazgos, se trata de tejido prostático isocoico heterogéneo con evidente crecimiento de tamaño prostático, además de un crecimiento que protruye hacia el piso de la vejiga, de contornos regulares y definidos con la cápsula conservada. El diagnóstico diferencial, hiperplasia prostática benigna. Listo. Gracias, doctora. Hiperplasia prostática benigna, grado 4, con el índice de protrusión del lóbulo medio, podríamos ponerle que sería un grado 3, el índice de protrusión intravesical. Ya. ¿Los otros grupos tienen algún comentario al respecto? ¿Difieren respecto a las conclusiones de alguno de estos casos? ¿Tienen alguna observación? ¿Quieren que revisemos algún caso en específico? He estado pasando por sus salas y creo que he hecho las correcciones necesarias en la mayoría de los casos. Si ha quedado alguna duda, hablen ahora o callen para siempre. Una sola duda. ¿En próstata había cálculo o no en esa próstata? Compársela tu pantalla o la comparto. Yo en realidad no hay cálculo. Los cálculos se ven como imágenes hiperecogénicas. A ver, vamos. Ahí estás. Ah, ya, pueden ser, lo dices por esas micro. Es así, podrían ir como micros, no van como cálculo como tal, podrían ir como microcalcificaciones, porque estas sí son chiquitas y puntiformes. Tiene 59 años el señor. Normalmente, habíamos dicho, en la hiperplasia prostática puede estar aumentado de tamaño y también puede asociarse a calcificaciones. Se suelen calcificar los cuerpos amiláceos y no reporta mayor patología. Entonces pueden ponerle como microcalcificaciones, ¿sí? Esos puntitos chiquitos. Cuando ya son viejitos, se van calcificando en la mujer, el útero, el miometrio, también se va calcificando. Tenemos calcificaciones miometriales.
Aquí se hicieron el índice de protrusión vesical, bien bonito. Grado 3. ¿Alguna otra consulta?